Vamos a Juan capítulo 10, por favor. Vamos a orar y a pedirle la bendición al Señor en esta mañana. Padre del cielo, te damos gracias. Gracias por esta brisa tan deliciosa que nos regalas. Gracias por permitirnos tener gozo al estar aquí, aún estando de alguna forma a la intemperie. Podemos ver tu mano, podemos ver tu cuidado, tu protección, Señor. Rogamos, Dios, que tu bendición nos siga acompañando y rogamos, Señor, que nos sigas hablando conforme a tu voluntad, Padre. Te bendecimos, oro para que nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, versos 22 en adelante. Recordar que los primeros 21 versículos estuvimos hablando de un tema muy importante, y ese tema que vimos fue Jesús habló de una analogía, hablando de él como la puerta de un redil y él hablando como el buen pastor de un redil de ovejas y lo que eso significa. La oveja que atraviesa la puerta de un redil pues encuentra protección y encuentra satisfacción. Y el buen pastor pues se encarga de cuidar, de pastorear, de apacentar a sus ovejas. Eso fue lo que vimos. Entendíamos también que Jesús dijo esto porque el pueblo no estaba cumpliendo con su responsabilidad, y especialmente los líderes religiosos, y que en ciertos tiempos de la historia ha sido una queja recurrente de Dios contra sus pastores, como lo vimos con Jeremías. ¿Recuerdan? El Señor protestó contra los pastores de su pueblo, hablándole a gobernantes y hablándole a líderes religiosos. La enseñanza que vamos a encontrar hoy, que Jesús vuelve a hablar del pastor y las ovejas, pareciera que se da inmediatamente después de esta enseñanza, pero en los primeros versos encontramos que no fue así. Vamos a descubrir que eso se dio en una temporada del año diferente, y quiero que vayan conmigo al verso 22 y 23. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico ¿de dónde? De Salomón. Miren que es maravilloso que Juan nos regala la época del año, o sea, nos regala el lugar geográfico de la nación de Israel y nos regala el lugar geográfico dentro de una ciudad donde Jesús se encontraba, y nos regala también la temporada del año donde ocurrió esto. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué fiesta estaban celebrando? La fiesta que estaban celebrando era la fiesta de Hanukkah, o la dedicación, o la fiesta de las luces, o de la dedicación, o la fiesta que se conoce como Hanukkah, ¿verdad? Esta fiesta en el calendario judío es una fiesta. Por ejemplo, para este año, la fiesta de dedicación ocurre en el mes de diciembre, entre el día 25 de diciembre hasta el día 2 de enero. Interesante, cuando nosotros estamos celebrando Navidad, ellos están celebrando Hanukkah, que es dedicación. Ahora, muy interesante porque inmediatamente podemos ver que del verso 21 al verso 22 encontramos un lapso de tiempo en el que ocurrieron estos hechos. O sea que cronológicamente del verso 21 al verso 22 vemos que hay una separación de por lo menos 2 meses. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a Juan capítulo 7, verso 2, encontramos que Jesús estaba en Jerusalén en la época de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué temporada se celebran los tabernáculos? Septiembre, octubre. ¿Recuerdan el ataque que ocurrió en Israel el pasado octubre? Estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos. Entonces, vemos que saltamos de una celebración, la última celebración del calendario judío, de las celebraciones que Dios instauró en la ley de Moisés, y saltamos a una celebración
que no hace parte del calendario judío o no hace parte de las fiestas que el Señor entregó a Moisés para que su pueblo celebrara. ¿Están conmigo o no? Ahora, entonces, ¿cómo salió esta celebración de Hanukkah? Pues resulta que la celebración de Hanukkah ocurrió como un evento, o se empieza a celebrar después de un evento histórico, 135 años antes que Jesús viniera a este mundo. ¿Qué ocurrió? Y devolvámonos un poquitico en el tiempo que estaba pasando 135 años o 2135 años atrás. El imperio que estaba de turno era el imperio seleucida. Y este imperio tenía un líder terrible que es comparado en las escrituras como el anticristo. Es una sombra o tipo del anticristo. Les estoy hablando de un hombre llamado Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes era el líder de estos seleucidas de este imperio, y Antíoco Epífanes hizo algo terrible, y lo que hizo fue profanar el templo de los judíos, el templo sagrado. ¿Cómo lo profanó? Trajo dioses paganos y los introdujo en el templo de los judíos. No contento con esto, también lo que hizo, según históricamente, es que este hombre tomó un animal impuro, según Levítico, un cerdo, y lo sacrificó en el altar del templo. Esto trajo que algunos judíos que se conocían como rebeldes, se conocen en esa época la rebelión de los macabeos, ¿sí? Liderados por Judá Macabeo, ¿verdad? Ellos fueron y resistieron a Antíoco Epífanes y lo vencieron y pudieron tomar control del templo. Pero mientras eso ocurrió, mientras esa lucha se dio, ocurrió un milagro que es lo que ellos celebran. ¿Cuál fue el milagro? Que los judíos, cuando toman el templo, pues ellos tienen una cantidad de acciones, tienen una cantidad de responsabilidades que se hacen dentro del templo. Y uno de ellos es encender un candelabro de 7 brazos que se conoce como la menorá. Ese candelabro se enciende, y para encenderlo él funciona a través de aceite. Y resulta que cuando ellos entraron, tomaron el templo, tenían solo aceite para un día. Y ese fue el milagro. ¿Cuál fue el milagro? Que el aceite duró para 8 días. El aceite de un día milagrosamente duró ¿para cuántos días? 8 días. Y esto fue lo que hizo que de alguna manera ellos vieran la mano de Dios. Y la fiesta podría resumirse en la luz venciendo a las tinieblas. Entonces encontramos esta celebración, y como toda celebración, por ejemplo, yo quiero que hagamos una similitud con la celebración nuestra o celebraciones que tenemos, y esta celebración que nace de la historia, donde ellos están recordando un evento histórico épico, donde el templo es rededicado a Dios, donde el templo es purificado, y eso es lo que se conoce como Hanukkah. También tienen, ¿cómo se celebra? Pues tienen un candelabro de 9 brazos, donde el brazo del centro se conoce como la vela sirviente, y tiene 4 brazos a un lado y 4 brazos al otro lado. Y la vela sirviente lo que hace es que la encienden el día que empieza la celebración, y esta velita, el primer día de la celebración, por 8 días lo van a hacer, entonces encienden la primer vela, y entre la familia, entre los niños, los padres enseñando a sus hijos lo que Dios hizo en el pasado, cómo pudieron tener otra vez el control del templo y la rededicación. Elevan oraciones, gratitud, tienen acciones de misericordia. ¿Y qué creen que también tienen en una celebración? Comida. Celebración que se respete, viene acompañada de ¿qué? Comida. Muy bien. ¿Y saben qué tienen en esa comida? ¿Cuáles son los alimentos típicos? Pregunta, ¿eso está escrito en la Torá? ¿Está escrito en la ley? No, porque es un evento histórico de hace 2135, 2200 años atrás.
pero dentro de la comida que celebran es algo que a nosotros nos gustaría mucho. ¿Cómo se celebra Navidad para nosotros? Con buñuelo. Pues el buñuelo, ellos empiezan a comer frituras porque el milagro fue en el aceite. Entonces comen cosas que tengan que ser fritas como donas y algunas otras cosas. Pero yo lo que quiero que hagamos una similitud es, nosotros aprendimos esta celebración y en casa lo llegamos a hacer en Navidad. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha celebrado Hanukkah en un diciembre? ¿Alguno de ustedes le ha enseñado a sus hijos esta historia? Pues nosotros lo hemos hecho. Nosotros aprendimos de Liona Carney, que nos regaló un candelero, que nos explicó, y mientras la religión tradicional hace novena, nosotros hacíamos una novena bíblica o de alguna forma recordando lo que el Señor hizo en ese momento. Pero yo les acabo de preguntar, ¿quiénes de ustedes han celebrado Hanukkah? Pero si yo les dijera quiénes de ustedes celebraron en el pasado, y quisiera que fuera ya, ¿no? ¿Quiénes de ustedes han celebrado el 8 de diciembre, la fiesta de las velitas? Levanten la mano los que en algún momento la celebraron. 7 de diciembre. Ah, sí saben muy bien, ¿no? Espero que no la sigan celebrando. Espero que entendamos que lo interesante es, ¿saben ustedes qué se celebra el 7 de diciembre? Se conoce el Día de las Velitas. Y miren qué curioso, Día de las Velitas por un lado, pero ¿qué es lo que encendían aquí? Las velas, porque estaban recordando la iluminación en el templo, la dedicación, la rededicación del templo. Pero lo interesante es que se celebra el día 7 de diciembre. El Día de la Virgen, pero ¿qué se celebra puntualmente el Día de la Virgen? Muy bien. Noten, acabo de decirles que esta celebración es un evento histórico que hasta hoy se celebra y Jesús estuvo en Jerusalén y vamos a ver su enseñanza y no tuvo nada que ver con esa celebración. O sea, él estuvo para esa época, pero no reprendió lo que ellos hicieron. No les dijo ni está bien ni está mal. O sea, no tuvo nada que ver y volvemos al punto. Ahora, el problema de ellos es que celebraban algo históricamente que trae una honra a Dios, pero celebraban encendiendo esta menorá, pero no celebraban o de alguna manera rechazaban a aquel que dijo ser la luz del mundo. Y eso es lo triste de los judíos, que tenían celebraciones bíblicas, pero que el centro de su celebración terminaba siendo idolatría y se escapaban de ver la razón y el fondo de lo que hacían. Ahora veamos esta celebración que tenemos hoy en el occidente, el de las velitas. Se celebra a María, se encienden velas y lo que se celebra ahí es la Inmaculada Concepción. Entonces, pregunta, ¿María fue un personaje histórico? ¿Vivió? ¿La conocieron y todo? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí estamos bien o no? Entonces tenemos un personaje de la historia bíblica y le sumamos a ese personaje de la historia bíblica en la celebración una mentira, que fue la bula papal del Papa Pío IX. En su bula Ineffabilis Deus, dando a entender la Inmaculada Concepción. ¿De dónde sale esta bula papal o este edicto papal? Él dice si Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, quiere decir que María, su madre, fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Si Jesús fue concebido sin pecado, María es concebida sin pecado. Y entonces sumo la historia y pongo algo que la Biblia no dice, una mentira, y entonces encontramos una cantidad de gente como borreguitos encendiendo una veladora y trayendo, porque esto es lo que está trayendo, es la historia más una mentira, lo que trae es una adoración falsa. Y entonces, lo triste es que muchos cristianos hoy no han celebrado Hanukkah, pero celebran cada diciembre el Día de las Velitas. Y lo que yo quiero que reflexionemos es, ¿por qué celebramos lo que celebramos? ¿Cuántas veces recibimos y celebramos cosas sin saber por qué las celebramos? Y vuelvo y repito, Jesús no dijo nada ante esta celebración, pero Jesús tiene todo que decirnos ante esta
celebración, porque la Biblia no habla acerca de la adoración a María. Pero sigamos en el verso 24. Dice ahí, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Sabes qué dice la traducción del lenguaje actual? ¿Hasta cuándo nos tendrás con esta duda? Dinos ahora mismo si eres el Mesías. ¿Qué cantamos ahorita? ¿Qué cantamos? ¿Que Jesús es quién? El Mesías. Nombre glorioso, ¿verdad? Él es nuestro Salvador. Ahora, esto da risa, porque volvemos al punto. Retomemos un poco y piensen en esto. En Juan 5, ¿saben qué ocurrió en Juan 5? Jesús sanó al paralítico de Betesda. ¿Y saben qué querían hacer ellos? Querían apedrearlo porque él dijo, ¿por qué no respetas el día de reposo? Y Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo aún trabajo. ¿Y saben qué dijeron ellos? Ellos, a este hay que matarlo porque se hace igual a Dios. Entonces Jesús les declaró que Él es igual a Dios. Pero en Juan 7, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, ¿cómo se celebraba el último y gran día de la fiesta? El sacerdote tomaba una vasija de oro, iba al estanque de Siloé, tomaba agua, hoy día lo hacen, toman agua del estanque de Siloé y empiezan a vertir agua y todo el mundo celebra porque ellos recuerdan el agua que Dios les dio cuando estuvieron en el desierto. Y Jesús, el último y gran día de la fiesta, ¿saben qué dice? El que tenga sed, venga a mí y beba. Tremendo, o sea, Jesús lo que está diciendo, yo soy el cumplimiento de todas sus celebraciones, pero ellos no podían verlo, pero Jesús está diciendo quién es. En Juan 8 dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y ustedes saben qué significa para un judío, para un hebreo, que alguien declare ser el yo soy? ¿Cómo se presentaba Jesús? ¿Cómo se presentó Dios ante Moisés? Como yo soy. Entonces, esto da risa, porque Jesús sí ha demostrado quién es Él. Ellos han querido matarlo y ahora le están diciendo, ¿sabes qué? Deja de rodeos, dinos si realmente tú eres el Mesías. Y esto lo que nos muestra es que Jesús ya lo había declarado, pero ellos no querían creerlo, como dice el verso 25 y 26. Dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Verso 6, verso 26. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Entonces Jesús repite varias veces, está diciendo, ellos lo increpan y le dicen, dinos, ¿realmente tú eres el Mesías? Y le dice, ya lo he dicho. El punto no es las evidencias, el punto no es mis declaraciones, sino que ustedes no quieren creer. Él dice, os lo he dicho, os lo he dicho, dice ahí, y no creéis, pero vosotros no creéis. En otras palabras, la identidad de Jesús estaba autenticada no solamente por sus palabras, ¿sí? La identidad de Jesús está autenticada por sus obras. ¿Están conmigo o no? La identidad de Jesús. ¿Cuál es la identidad de Jesús? ¿Quién es? Lo que Él dijo ser está autenticado por lo que declaró, pero también por las obras que hizo. Y ellos lo vieron, porque vamos a ver que el Señor les enfoca y les dice, si ustedes se enfocan en mis obras, van a creer. Esto confirma una vez más lo que hemos dicho. El problema de la incredulidad no es la falta de evidencias, sino la voluntad para creer, a pesar de las evidencias. No es porque Jesús no lo haya dicho, es porque Jesús lo dijo y lo demostró, pero ellos no quieren creer. Entonces la incredulidad que tenemos hoy en el mundo no es por falta de evidencias de lo que hizo Jesús, porque si ustedes realmente investigan a Jesús como un personaje histórico, escuchen lo que estoy diciendo, si ustedes investigan acerca de la persona de Jesús como alguien que vino a esta tierra
y van hasta el lugar donde vivió, el lugar donde hizo declaraciones. Hay una cantidad de arqueología, de estudios de arqueología, hay una cantidad de demostraciones y de evidencias. Es más, historiadores de la época serios, que sin haber creído en Cristo, muestran lo que Jesús hizo. Hay un libro que se llama Evidencias que demandan un veredicto. Josh McDowell fue un hombre ateo, agnóstico, de alguna manera se dedicó a demostrar que Jesús no era Dios. Y lo que termina haciendo este hombre es escribiendo este libro donde recopila todas estas evidencias, y él dice, evidencias que demandan un veredicto. Usted tiene que tomar ese veredicto de creer o decidir no creer a pesar de las evidencias tan claras. Y eso es lo que estaba pasando con estas personas. Verso 26 al 30. Pero vosotros no creéis, y la razón, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Entonces Jesús está diciendo ahí la razón por la cual los judíos no creían. ¿Por qué no creían? Jesús dice, porque no eran sus ovejas, número uno. Y si no son sus ovejas, pues no oyen su voz. Y si no oyen la voz del pastor, pues ¿qué van a hacer? No lo van a seguir. ¿Sí? Porque Jesús ya ha dicho que Él es el buen pastor y que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y que sus ovejas tienen la habilidad. Recuerden que las ovejas no son las más astutas. No es el animal más astuto, pero es el animal, un animalito que tiene la capacidad de escuchar, de discernir cuál es la voz de su pastor. Y aquí nos encontramos con un pasaje que algunos corrientes teológicas han tomado para fortalecer o sustentar su corriente teológica, y tiene que ver con el tema calvinista, ¿verdad? Donde ellos de alguna manera nos muestran, y es una verdad que no podemos debatir, la elección de parte de Dios. La Biblia nos habla de una elección que Dios ha hecho a los hombres. O sea, Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. La Biblia tiene pasajes que demuestran esta verdad. Pero la Biblia también demuestra otras verdades que son la responsabilidad humana. Siempre se nos demanda a nosotros qué vamos a escoger frente a esta verdad. Y aquí lo estamos viendo. Ellos le están demandando a Jesús que les diga, y Jesús les dice, yo ya les dije, pero ustedes no quieren creer. O sea, ustedes han tomado la decisión de no creer. Ustedes han rechazado las evidencias y no me creen. Entonces, este tema de la elección de Dios, ¿verdad? De alguna forma se han tomado como verdades irreconciliables en las dos corrientes, tanto que Dios nos escoge como la responsabilidad humana, que algunos llaman libre albedrío, pero es mejor dejarlo como responsabilidad que tenemos frente a la invitación que el Señor nos da. Somos responsables. Y algunos piensan que esas son dos verdades que no se pueden reconciliar. Y una vez le preguntaron a Spurgeon acerca de esto, y él le dijeron que cómo reconciliar esas dos verdades, de la elección de Dios y la responsabilidad del hombre. Él respondió, dos buenos amigos no necesitan reconciliarse. Para nuestra mente es como que, ¿dónde se unen? Y es algo que no logramos entender con exactitud, pero creemos según lo que la Biblia dice. Una forma de verlo es que desde la perspectiva divina, nosotros somos sus ovejas y por eso creímos. Pero desde la responsabilidad o de la perspectiva humana, llegamos a ser sus ovejas cuando creímos. Voy a volverlo a decir, desde la perspectiva divina, somos sus ovejas y por eso creímos. ¿Por qué usted oye al pastor? ¿Por qué usted ha creído? ¿Por qué usted escucha la voz de Jesús y le sigue?
porque usted es oveja de Dios, desde la perspectiva divina. Pero desde la perspectiva humana, usted llega a ser oveja cuando cree en el Señor. De hecho, el evangelismo nunca parte sobre compartirle a las personas diciéndole, usted es un elegido, entonces siga. ¿Sí? Nosotros nuestro conocimiento o el evangelismo siempre parte de invitar a las personas al arrepentimiento y a que crean en Jesús. Desde ahí parte el evangelismo. Mira lo que nos dice Hechos 17, 30 al 31. ¿Qué dice Hechos 17, 30 al 31? ¿Están ahí? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es la orden de Dios? Que todos los hombres se arrepientan. Pregunta, ¿todos los hombres se van a arrepentir? No. Pero Él manda que todos se arrepientan. Verso 31. Por cuanto ha establecido un día, el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué nos está diciendo esta verdad? Nos está diciendo que nosotros vamos y predicamos el evangelio a toda criatura, como dice Marcos 16, 15. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y lo que nosotros hacemos de alguna manera, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos y decimos, hey, tú necesitas arrepentirte de tus pecados y tú necesitas, o sea, presentamos el evangelio, es presentar la obra de Cristo, presentar a Cristo y su obra, y la persona tiene la capacidad de responder, de decir, acepto o rechazo, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros lo veamos. Ahora, nosotros no conocemos, nosotros no tenemos un atributo, o ese atributo no ha sido compartido a nosotros, que es la presciencia. ¿Saben qué significa la presciencia de Dios? Significa el previo conocimiento. O sea, a Dios no le sorprende lo que usted va a hacer o cómo usted va a responder. Pero Él lo conoce todo, nosotros no. Nosotros tenemos que ir a toda criatura porque no sabemos quién es elegido y quién no es elegido desde la perspectiva divina. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro 1, 2 dice, elegido según la que. ¿Es bíblico que Dios ha elegido? ¿Sí o no? En su soberanía y demás, dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. O sea, Dios conoce, en su previo conocimiento, Él sabe quiénes van a obedecer su voz, para que sean rociados con su sangre, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no todo mundo, no todos van a venir a Él. Sin embargo, el sacrificio de Cristo fue dado ¿para quién? Para la humanidad, para todos. O sea, el sacrificio no fue dado por algunos, fue dado ¿para quién? Para todos, para todo aquel que crea, para todo aquel que se arrepienta, para todo aquel que reciba lo que el Señor le está ofreciendo. Piensen en Judas. ¿El Señor no sabía que Judas lo traicionaría? El Señor lo sabía. Y entonces el Señor, sabiendo esto, eligió a Judas, pero lo que no podríamos decir es que Judas no tendría otra opción más que negar al Señor, porque diríamos de esta forma que él fue forzado a negar al Señor. Pero vemos el amor, la gracia y la misericordia del Señor hacia Judas, que le mostró el amor, que le lavó los pies, que lo perdonó, que en la mesa hubo reconciliación, hubo perdón, pero que Judas tomó una decisión. Ahora, esa decisión no lo sorprendió al Señor,
pero aún así el Señor lo amó, le mostró, lo perdonó y piensen en esto, de no ser así, que Judas no haya tenido otra opción más que negar al Señor, pues entonces de alguna forma Jesús en su previo conocimiento estaría burlándose de Judas. No sé si me estoy dando a entender. O sea, ¿para qué le muestro gracia, favor y perdón a alguien que no tiene otra opción más que negarme o venderme? El Señor le mostró es que, aunque Judas ya había pensado hacer esto, el Señor le está diciendo que ese no es el único camino, pero eso no sorprendió al Señor. Y yo entiendo que estos temas terminan siendo de alguna manera como que vuelan nuestra mente, pero nosotros siempre tenemos que ver los atributos de Dios de una manera correcta. Lo que pasa con muchas declaraciones de fe es que ven un solo atributo de Dios y hablamos mucho de la soberanía de Dios. Pero piensen en los atributos de Dios como si fueran diferentes espacios, como estoy mostrando en este momento, como decir, ese es el atributo de la soberanía, ese es el de la justicia, ese es el de la gracia, ese es del amor. Lo que hacen algunas declaraciones de fe es tomar uno de esos atributos y ensancharlo, y de esa manera minimizar otro atributo o que un atributo sobrepasa el otro. Por ejemplo, cuando yo hablo de la soberanía de Dios, claro, Él es soberano y eso es un atributo, pero en su soberanía Él nunca va a ser injusto, ¿verdad? En su soberanía Él nos muestra que Él es todopoderoso, pero que no es injusto y que tiene amor. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y nosotros no. Y cuando Él nos manda con el hecho de no sabemos quién es oveja o no del Señor. Pero el que es oveja del Señor, ¿qué va a hacer? Según la perspectiva divina, hoy va a escuchar la voz de su pastor. Y según la perspectiva humana, va a empezar a ser pastor, va a empezar a ser oveja desde que cree. ¿Me hago entender? Es muy importante, muy importante. Pero veamos que el Señor está diciendo que algunas personas no deciden creer en Jesús y por esa razón no son ovejas de Jesús, porque no oyen su voz, por eso no siguen a Jesús. Lo importante que debemos asegurarnos hoy, antes de salir, es si yo soy una oveja del Señor. ¿Hay evidencias en mi vida? Yo les pregunto, bueno, ya el debate teológico dejémoslo allá. Piense usted hoy, si alguien le pregunta a usted, ¿usted es una oveja del Señor y por qué? Aquí tiene una razón. ¿Y eso se evidencia en usted? Por ejemplo, ¿es usted una oveja del Señor? Entonces usted escucha la voz del Señor. ¿Y saben qué significa que una oveja escucha la voz del Señor? No que la escucha esporádicamente, de vez en cuando, de cuando en vez, escucha constantemente la voz del Señor. Pero también dice que si nosotros somos ovejas del Señor, vamos a seguir al Señor. No solamente lo oímos, sino que también le vamos a seguir. Si no hay un interés de una persona, si usted no tiene el interés de saber quién es Jesús, lo que Él dijo, usted podría preguntarse en esta mañana si usted es o no es una oveja del Señor. Es un anhelo para usted, hay un afecto en su corazón, escuchar constantemente la palabra de Dios. Esto podría ser una evidencia de su identidad como oveja. Pero si usted le dicen, vamos a leer la Biblia, y esto le molesta, si usted a alguien le dice vamos a congregarnos, y usted le incomoda, de alguna forma usted debería preguntarse si usted realmente es una oveja del Señor, porque una oveja del Señor no es alguien que está con su Señor obligado, sino que una oveja disfruta de su pastor, disfruta de estar con el Señor. Una oveja entonces oye y una oveja le sigue. Ahora, ese seguimiento no nos habla de perfección, ese seguimiento nos habla de un camino hacia la madurez. Entonces, ¿Jesús es el que guía tu vida o no? Porque Jesús está diciendo a esas personas que lo han increpado, le dicen, dinos, ¿eres tú el Mesías? Y él dijo, ya lo he dicho, pero ustedes no quieren creer, porque no son ovejas, no son mis ovejas, por eso no oyen mi voz ni me siguen.
Verso 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Notan? Mis ovejas oyen mi voz, las conozco y me siguen. Verso 26, perdón. 27 era. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, el que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Piensen en esto. Aquí hay 4 promesas que Dios da a sus ovejas. La primera, Jesús conoce quién es su oveja. ¿Saben? Él lo conoce a usted más de lo que usted se conoce a usted mismo. Él nos conoce y aún así, Él decide ser nuestro pastor y dar la vida por nosotros. Número 2, Jesús da vida eterna a sus ovejas. Jesús da vida eterna a sus ovejas. Esto es una seguridad de salvación. Es una garantía de salvación. Los que estamos en Navegantes, ¿qué dice Primera de Juan 5, 11 y 12 y 13? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tremendo, ¿no? Pregunta, ¿quién es oveja? El que tiene a Jesús. Si usted tiene a Jesús, usted tiene vida eterna. Si usted no tiene a Jesús, la vida que Él promete no está en usted. Y estas cosas os he escrito para que sepáis, no para que sintáis. No es, no me siento salvo, no me siento seguro, no me siento hijo. No es que se sienta hijo. Asegúrese ¿tiene al Hijo? Tiene la vida. ¿No tiene al Hijo de Dios? Usted está inseguro, usted está desprotegido, usted está bajo una condenación. Y luego dice, primera promesa, que te conoce, o verdad, que te conoce, promesa o verdad, que Él da vida eterna a sus ovejas, promesa o verdad, las ovejas de Jesús no perecerán jamás. La palabra perecer significa cuando alguien muere separado de Dios. Perecer es un término bíblico que significa aquel que muere separado de Dios. Entonces la promesa es, ¿cuál es la promesa? En el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué? Jamás. ¿Cuál es la seguridad que le está dando el Señor a usted? Es una doble seguridad. Primero te doy vida eterna, pero además de esto te digo que tú no vas a perecer, o sea, no que no vayas a morir físicamente, pero vas a morir, pero no vas a estar separado de mí por una eternidad. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero si no tienes al Hijo, vas a perecer, vas a morir y vas a pasar una eternidad lejos de Dios. Pero si eres oveja, entonces Jesús te conoce, te ha dado vida eterna y además te promete que no vas a morir separado de Él, sino que vas a estar junto a Él. ¿No les parece maravilloso esto? Es una seguridad, es una garantía de salvación, como las garantías que estudiamos. Promesa número 4. Las ovejas de Jesús, nadie las arrebatará de su mano. Las ovejas de Jesús están seguras en sus manos. Ahora, ¿en qué consiste la seguridad? Esta seguridad no consiste en la capacidad que la oveja tiene de agarrarse de su pastor, sino que tiene la seguridad en que el pastor la agarra tan bien que nadie la puede arrebatar. No sé si me hago entender. Es muy claro. No está diciendo
¿Qué tan agarrado usted está? ¿Qué tan agarrado como una garrapata usted puede estar? No, está diciendo es qué tan agarrado lo tiene Él a usted. Y si Él lo tiene seguro usted, nadie. Cantamos la primera canción, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios. No es solamente para que hagamos, ni la vida, no, es para que lo creamos. Porque a veces nos enfocamos más, ¿y qué cante? Que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, o sea, que un ángel caído viene y me dice, mire, tenga esta adoración. Y le digo, no, eso no proviene de Dios. Apártate de mí. Ni la muerte, voy a morir. Y la muerte, no le temo a la muerte, porque yo sé para dónde voy y sé dónde voy a estar. Ni potestades, cosas espirituales, demonios que vengan a nuestra vida a tentar, nada de eso nos puede separar del amor que es el Señor. Entonces, muy importante, piensen en la confianza. Algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de enseñarles a sus hijos a pasar la calle siendo pequeños, o a usted no enseñándole a su hijo, pero va a pasar la calle, una avenida importante, y va cogido de su hijo, ¿verdad? ¿Y qué hace el niño muchas veces? En su ignorancia, usted le coge la manito y usted no ha visto que ellos muchas veces son, y si usted va a pasar la avenida con él, ¿usted qué hace? La seguridad de su hijo no está en cuánto él le agarra el dedo, porque no le alcanzará a coger toda la mano, y no cuánto le agarra el dedo meñique usted. La seguridad suya y de su hijo es que usted lo tiene tan agarrado que usted lo va a pasar al otro lado sin que le ocurra absolutamente nada. Y esa es la seguridad, porque si confiamos en nuestra seguridad, pues imagínense, ¿qué nos hace a nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Con nuestras emociones, con nuestras circunstancias. A veces nos levantamos que no queremos vivir. A veces tenemos situaciones que no queremos, ni nos amamos nosotros, ni a nadie, o sea, si fuera por nosotros, pobre de nosotros. Pero la seguridad realmente está en lo que el Señor nos agarra. Esta seguridad que Dios, es la que Dios quiere que tengamos. Entonces, a la luz de esta verdad debemos vivir nuestras vidas. Y cuando no sepas ni entiendas lo que pasa, debes recordar lo que sí sabes. Cuando no sepas ni entiendas lo que vives, lo que estás viviendo, recuerda esta verdad. Jesús y el Padre te tienen agarrados de su mano. ¿Ven el verso 29? ¿Quién nos tiene agarrado? El Padre. Jesús y el Padre nos tienen agarrados de su mano. ¿Y qué dice el verso 30? Yo y el Padre, uno somos. Vemos a la unidad perfecta. Son uno, no son la misma persona, pero son uno en esencia. Verso 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? Para apedrearle. ¿Verdad? Noten que dice que volvieron a tomar piedras. ¿Qué significa que volvieron a tomar piedras? Que Jesús tuvo muchos intentos de que le quitaran la vida, ¿verdad? Y quisieron lapidarlo muchas veces, quisieron lanzarlo por un barranco otras veces, pero Jesús no lo permitía. ¿Por qué? Porque no era su hora, porque no era el momento. Pero vamos a ver, verso 32. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Hermosa esta pregunta. ¿Ven lo que está diciendo el Señor? O sea, he hecho tantas cosas, no solo lo que he dicho, sino lo que he hecho. Y de todo lo bueno que he hecho, ¿por cuál de esas cosas me van a apedrear? Me van a apedrear porque sané al paralítico que estaba 38 años ahí postrado. ¿O me van a apedrear porque sané al hombre ciego de nacimiento que estaba mendigando en una vida miserable? ¿Por qué me van a apedrear? ¿O me van a apedrear porque sané al leproso? ¿O me apedrearán en el capítulo 11 porque voy a sanar y a salvar a mi amigo
Lázaro de una muerte de 4 días. ¿Por cuál de esas obras me quieren apedrear? Y me parece muy lindo como la forma en que el Señor los confronta, con hechos. Ellos están negando a creer. Verso 33. Le respondieron los judíos diciendo, ¿qué le dicen? Dice ahí, por buena obra no te apedreamos, sino porque la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Dios. Miren, ellos sí entendían cada vez qué era lo que decía el Señor. Por eso esa pregunta da risa. Si tú eres el Mesías, dínoslo. Mentirosos. Porque ya habían querido apedrearlo en Juan 5, porque se hizo igual a Dios. Porque ya habían querido prenderlo en Juan 7 y 8, porque declaró ser el yo soy. Porque en Juan 9 también mostró que Él es la luz del mundo y sanó a este hombre. Pero en realidad ellos no querían creer. Y está diciendo por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces, si alguno de ustedes alguna vez le preguntan, ¿Jesús declaró ser Dios en alguno de los evangelios? El evangelio de Juan está lleno de declaraciones donde Jesús dijo ser Dios. O eso fue lo que entendió su auditorio. Él nunca dijo, no, perdón, yo no quería decir eso. Perdón, bajen las piedras. No, ¿cómo se les ocurre? No, nunca dijo eso. Siempre afirmó que lo que dijo lo sustentó y ellos simplemente querían matarle. Versos 34 al 39. Dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis, a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Notan lo que está ocurriendo? Aquí hay como una leve confusión, pareciera que aquí se estuviera aprobando algunas declaraciones de gnósticos que dicen que nosotros somos dioses pequeños, dioses con D mayúscula. Jesús lo que está haciendo es citando las escrituras. Si ustedes van al Salmo 82, ¿saben qué encuentran? El Salmo 82 es una declaración, creo que es un salmo de Asaf, donde ellos, la palabra dioses, también se puede transliterar o traducir como jueces. Ellos hicieron juicios malos. Ellos como jueces o como hijos de Dios o representantes de Dios hicieron malos juicios. Y lo que está diciendo el Señor es, ustedes son jueces, juzguen si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Pero en la ley dice que ustedes son dioses y ustedes no tienen problema con eso y la escritura no puede ser quebrantada. Pero tienen problema conmigo que declaro ser el Hijo de Dios y el Señor me ha santificado y el Señor se ha demostrado y se ha declarado en mi vida. Se ha evidenciado y tenían problema con esto. Entonces el punto era que ellos estaban haciendo malos juicios. El Señor les está diciendo, juzguen ustedes si lo que digo y lo que hago es digno de ser apedreado. O lo apedreaban o creían en él. Dice el verso 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Y versos 37 y 38 vean la palabra creer, no me creáis. Mas si hago algunas obras, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es creer. ¿Por qué el hombre puede recibir vida eterna con Dios? Porque cree en el Hijo. ¿Por qué el hombre no va a recibir, por qué alguna persona no va a recibir vida eterna con Dios? Porque no cree en el Hijo. ¿Por qué el hombre puede tener esa seguridad de salvación? Porque cree. ¿Por qué el hombre puede tener seguro una condenación eterna? Porque se rehúsa a creer. Como dice Juan 3:36,
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Notan el que cree, una acción, decido creer. Veo las evidencias, demandan un veredicto, creo. Pero alguien dice, eso es muy bueno para tanto, yo no creo. Entonces lo que le espera es condenación. Pero tenemos esa oportunidad de creer. Y lo que está diciendo es, juzguen mis palabras y mis obras. Como dice Santiago también. Y si no quieren creerme a mí, entonces crean en las obras para que conozcan. ¿Verdad? Entonces Jesús dice, si no me quieren creer a mí, vean mis obras. Y mis obras los van a llevar a que crean en mí. Porque sus obras venían del Padre, como dijo Nicodemo también. Entonces los líderes religiosos tenían tanta información de la palabra de Dios, pero no había transformación en ellos. Ellos creían que sabían, pero no sabían nada. ¿Se encuentran ustedes con personas así? Que se creen que saben mucho, pero no saben absolutamente nada, porque los que están aquí increpando al Señor son personas conocedoras de la ley, pero no sabían nada. Y alguien dijo lo siguiente, el que no sabe y no sabe que no sabe, es un insensato, apártate de él. El que no sabe y sabe que no sabe es humilde, enséñale. El que sabe y no sabe que sabe está dormido, despiértale. Y el que sabe y sabe que sabe es sabio, síguele. No sé si lo entendieron. El que no sabe y no sabe que no sabe es un insensato, apártese de él. Pero el que no sabe y sabe que no sabe es humilde, enséñele. Y el que sabe, ¿cómo es que es la tercera? El que sabe y no sabe que sabe, entonces está dormido. Así que despertarlo, porque tú estás en lo correcto, o sea, pero sabes. Pero el que sabe y sabe que sabe es sabio, deberíamos seguirle. ¿Y cómo sabemos si alguien sabe que sabe? ¿Cómo sé que alguien sabe? ¿En serio? ¿Por qué? Acciones, pero más que acciones. O sea, lo que yo enseño debe estar alineado con ¿qué? Porque yo aquí me puedo presentar delante de ustedes como que sé mucho. Pero cuando eso que yo digo que sé, resulta que no está registrado. Miren, el Papa en 1854, ¿se cree que sabe o no sabe? Y se cree que sabe, ¿y qué? No sabe. ¿Y a qué está llevando una cantidad a encender vela, una adoración falsa? ¿Y cuántos están siguiendo una adoración falsa? Porque siguen al que no sabe. Es un insensato, apártense de él. Por eso nosotros tenemos que mirar lo que la Biblia enseña. Y esta gente cree que sabe, pero no sabe. Y no saben que no saben. Son insensatos. Es un trabalenguas, pero es verdad. ¿Saben qué pasó en Jeremías? Que Jeremías sabía y había que seguirlo. Pero los que no sabían, como un profeta que se levantó y le quitó un yugo a Jeremías de madera y ofendido, quebró el yugo y dijo, en 2 años traerán los utensilios del templo acá y vendrán esos utensilios. ¿Saben qué dijo? Se para a Jeremías y le dice a este hombre, a este profeta falso, y le dice lo que estás diciendo es mentira y este mismo año vas a morir. Y estaba tan enojado este hombre que le quitó el yugo a Jeremías y dijo, en 2 años va a ocurrir esto. Y no se daba cuenta que Jeremías había dicho que eran 70 años. Ese hombre no sabía que no sabía, pero se las picaba de que sabía. Y murió ese año. Entonces tengamos cuidado con esto. Se me fue el computador. ¿En qué versículo vamos? Vamos a ver si sé. 39. Sigamos. Juan 10, 39 y ya vamos terminando. Dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que miren, en una sola ocasión, 2 veces intentaron apedrearlo y matarlo. A mí me sorprende el verso 39 porque nos digan otra vez, pero él se escapó de sus manos. O sea, imagínense que todos ustedes van a venir contra mí a prenderme. ¿Y cómo yo me les puedo escapar? Yo entiendo que hay personas un poquitico más lentas en su motricidad que otras, pero ¿cómo me puedo escapar? O sea, obviamente hay gente que es muy hábil, los puedo coger desprevenidos, salgo corriendo y por aquí ya hay
Sí, pero la pregunta es, si estoy en medio de ustedes y empiezo a irme, o sea, alguien, los más fortachones, así como, a ver, como, ¿sí? No vinieron. Ah, Carlos está allá. Le echan mano, pero piensen en esto. ¿Por qué Jesús tantos intentos de apresarle y no lo lograron? ¿Saben por qué? Porque no era el tiempo ni la hora, porque Él dijo que Él su vida da por las ovejas, que Él tiene la capacidad de darlas, de dar su vida y de volverla a tomar, que su vida no iba a ser no iba a ser arrebatada, que su vida no iba a ser tomada abruptamente, que Él iba a entregar su vida cuando fuera el momento. Miren, si Él tiene la capacidad de guardar y proteger su propia vida y de volverla a tomar, ¿creen que podemos creer en Él? Si Él tiene tuvo la capacidad y el poder de volver de la muerte, ¿podríamos creer que Él nos da vida eterna? Claro, alguien que lo hizo, alguien que lo demuestra. Pero si alguien dice que puede volar, ¿ustedes qué esperarían? Que demuestre que puede volar. Pero si no lo demuestra y les dice, y además yo les voy a dar el poder para que ustedes vuelen. Está loco. Y aquí es donde se define, o está loco, o es un mentiroso, o es la verdad. Y su resurrección muestra que Él dijo la verdad. Todas sus enseñanzas se confirman con su resurrección. Todas las verdades que Él ha dicho. Verso 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan. Y se quedó allí. Eso es lo que dice Juan 1:28. El lugar donde Juan estuvo bautizando se llama Betábara, ¿sí? O Betania. Y recuerdan que hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, porque Jesús bautizaba y Juan bautizaba. Uno más allí donde desciende, donde viene el río Jordán, luego sigue el mar de Galilea o lago de Galilea, y apenas empieza a descender en esa desembocadura del mar de Galilea, es donde queda Betábara. Y allí Jesús se quedó. ¿Y qué nos dice el texto? O sea, el lugar donde estuvo Juan. Y miren lo que dice, porque es muy lindo lo que dice, verso 40. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos que venían a él. La voluntad de venir a él, de buscarlo, de reconocerlo. Y decían, Juan. ¿Cuál Juan? Juan Bautista. Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Subraye eso. ¿Saben por qué tiene que subrayar eso? Porque hoy seguimos señales. Hoy seguimos milagros. ¿Y saben cómo le llamó el Señor a Juan? En Mateo 11:11. El mayor profeta que ha existido sobre la tierra, que ha parido mujer, se llamó ¿cómo? Juan el Bautista. Pero sorprendente, este maravilloso profeta nunca hizo una señal ni un milagro, pero hizo lo más maravilloso que un profeta puede hacer, que un maestro puede decir, que un apóstol puede tener. Es decir, ¿hablar de quién? De Jesús. Señalar el camino hacia Jesús, mostrar el camino a la verdad, y ese es Jesús. Entonces, dice en el verso 42, y muchos creyeron en él allí. Vamos a Mateo 11:11 y con eso terminamos. Se salvaron que las notas se me fueron. Mentiras. Mateo 11:11. ¿Están? Noten ese pasaje tan tremendo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Si a mí me pusieran a escoger entre los profetas, estudiar la vida de Elías es interesante. Pero cuando ustedes ven a Eliseo, ese es más interesante aún. Aunque era muy compulsivo, ¿no? Era calvo y un día unos muchachos le dijeron calvo, calvo, y mandó a traer fuego del cielo y... osos. Y los comieron. Ya estaba cambiando la historia. Qué bueno que ustedes saben la historia. Bueno, pero dice Mateo 11:11, dice, de cierto os digo que entre los que nacen mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero aquí nos atañe a nosotros.
pero el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, usted puede ser más pequeño en el reino de los cielos. Usted no hizo ni lo que hizo ni Elías, ni Eliseo, ni Juan el Bautista. Pero tenemos la oportunidad de hacer lo que Juan el Bautista hizo de alguna forma. No nos está demandando señales, está demandando: Jesús ha prometido volver por segunda vez. Hablemos de Él, mostrémoslo a Él, presentémoslo a Él, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestro ejemplo. Honrémoslo a Él. Y de esa manera podemos, siendo el más pequeño, ¿verdad? Podemos ser hasta el más grande que Juan el Bautista. Y obviamente no buscando ser grandes, sino queremos ser vistos en el Señor como que le honramos a Él. Y la mejor forma de hacerlo es: hablemos de Jesús. No hablemos tanto de hombres, tantas doctrinas de hombres, que Calvino, que Jacobo Arminio, que Juan Calvino. Vámonos más atrás. Entonces, o más adelante, entonces Lutero. No, más adelante o más atrás. No, atrás. Vámonos a Jesús. Vamos a la iglesia. No confundamos ni le pongamos más allá de lo que el Evangelio es. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Lo importante es: creamos en el Hijo, amemos al Hijo, permanezcamos en el Hijo. Amén. Y de esa manera usted tiene estas verdades y el Señor lo conoce. Usted tiene una vida eterna. Usted no va a perecer jamás. Y lo último y muy importante: usted está tan seguro en las manos del Señor. Padre, gracias te damos por tu amor y por tu bondad. Gracias por tu misericordia y por darnos el privilegio de venir delante de ti, Señor, de escuchar tu palabra, de honrarte, Señor. Te damos gracias por mostrarnos la verdad del Evangelio, Señor, y esas enseñanzas. Yo te pido, Dios, como iniciamos al principio, no hay problema con algunas tradiciones o fiestas de historia, de independencia. El punto es cómo las celebramos. Pero hay problema cuando celebramos fiestas que tienen una connotación religiosa, pero que tienen mezclada la historia con mentira, con paganismo, con adoración que nos aleja de ti. Perdónanos, Señor. ¿Y cuántas veces como creyentes practicamos y vemos tan indefenso y tan inocente prender unas velitas? O vemos tan indefenso el disfrazar a nuestros hijos de ovejita, porque Jesús dijo que Él era el buen pastor. Y a veces tratamos de justificar todo ese tipo de festividades que tienen una connotación pagana, diabólica, que nos aleja de la verdadera adoración. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser radicales y a no estar mezclados con el mundo, a no simpatizar con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios, porque nos invitas a ser fríos o calientes y no tibios. Quita tibieza de nosotros, Señor, y ayúdanos a ver la oportunidad que tenemos en ti de ser como Juan el Bautista. Si Juan el Bautista no hizo señal alguna, pero fue llamado un profeta tan grande, tenemos el privilegio y la bendición de vernos como Él, cuando mostramos que el camino eres tú, cuando mostramos que la verdad eres tú, cuando te amamos a ti, cuando te servimos a ti, cuando te honramos, cuando damos para tu obra, cuando nos rendimos, cuando impactamos en la sociedad, cuando te escuchamos, cuando te seguimos. Gracias, Señor, y gracias por las promesas que hoy nos has regalado. Yo te pido, si alguien aquí no está seguro de que es tu oveja, hoy puede decir: Señor, me arrepiento. Señor, confieso mi maldad, mis pecados. Reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados. Reconozco que tú eres mi buen pastor, que has dado tu vida por mí para que yo sea salvo. Y gracias por prometerme que nadie me arrebatará de tu mano. Gracias por decirme cuán seguro estoy en ti y que mi seguridad no depende de mí, sino que depende de ti, Señor, de lo que tú haces por mí, de cómo yo escucho tu voz, respondo y te sigo, y tú me cuidas, que nadie puede tocarme. Señor, guarda tu iglesia,
Guárdanos como tus ovejas. Te amamos, te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.